En esta oportunidad vamos a continuar realizando un acercamiento general a los salmos y vamos a ver distintas clasificaciones que se le realizan a los salmos y vamos a estar viendo algunos tipos de salmos que existen. En general podemos ver que existen tres grandes clasificaciones que se le realizan a los salmos. En primera instancia, los salmos pueden ser clasificados según al libro al cual corresponden, según el género que predomina en el salmo en particular y según la estructura que rige el salmo, que guía la estructura literaria que rige el salmo. Quiero mencionar que estas tres clasificaciones no son las únicas que existen. Existen muchas clasificaciones que se le realizan a los salmos según el enfoque o el estudio que uno quiera realizar. Puede clasificar los salmos de una u otra manera. Pero sí, estas clasificaciones nos permiten ya sentar las bases para realizar un estudio más profundo. Son clasificaciones como básicas, principales, que se le realizan en los salmos y son muy utilizadas en general en el estudio bíblico. Entonces, la primera clasificación que vemos es clasificar los salmos según el libro al cual corresponde. Los libros son como colecciones menores que hay en la gran colección que es el libro de Salmos. Y estas colecciones menores han sido llamadas libros. Está el libro 1, el libro 1, el libro 2, libro 3, libro 4 y libro 5. Y aquí está la cantidad de salmos que les son asignados a cada libro. En general, y para una mejor comprensión, comentar que si el libro o si la esfera aquí es más grande, si el círculo es más grande, nos referimos a que el salmo es más extenso. Entonces los salmos más extensos son representados por círculos más grandes y los salmos más pequeños son representados por círculos más pequeños. Esto solamente como nota al margen. Entonces tenemos 5 libros y podemos clasificar los salmos, podemos ordenar todos los salmos según al libro al cual corresponde. También podemos clasificar los salmos según el género o el tema que predomina en el salmo. Si en un salmo, por ejemplo, predomina la alabanza a Dios, podemos agrupar todos los salmos según que hablen de alabanza a Dios, según el género. Otra forma de clasificarlo es, por ejemplo, los salmos según su tema y los salmos que pertenecen, por ejemplo, o que tienen un tema de un lamento, ya sea público o individual, comunitario o individual, también puede ser clasificado según su tema. O sea, entonces podemos clasificar los salmos según el género y ahí existen diversas ramificaciones como salmos de lamento, salmos de alabanza, salmos de acción de gracia, salmos de sabiduría. Vamos a ir viendo más adelante de qué se trata cada uno de estos, pero en general este es un primer acercamiento a la clasificación según su género. Y también existe una tercera forma de clasificar los salmos, es clasificar los salmos según la estructura literaria que regía o que rige el salmo. Y en ese caso podemos ver que hay ciertos salmos que contienen un patrón quiásmico, otros tienen un patrón acróstico y otros tienen un patrón estrófico. Entonces podemos agrupar todos los salmos según el patrón literario que vayan siguiendo. Entonces, a grandes rasgos, hemos visto estas tres grandes clasificaciones que no son las únicas, de nuevo lo repito, no son las únicas, pero sí nos permiten sentar las bases para lo que vamos a ir construyendo más adelante. Entonces vamos a ir ahora desglosando cada una de estas clasificaciones para ver de qué se trata estas palabras que vamos viendo aquí. ¿Ya? Entonces vamos primero por la primera clasificación, que es clasificar los salmos según el libro al cual corresponde. Entonces los salmos han sido clasificados en 5 grandes libros y esta división se remonta más o menos al año 350 a.C. En realidad es al periodo del segundo templo.
y hay una oscilación ahí porque las fechas a veces varían, pero generalmente se acepta que es entre el siglo V a.C. y el siglo II a.C. De todas maneras, esta división es anterior a la venida de Jesús a la tierra y es anterior al periodo cristiano, antes de la iglesia primitiva. Y no sabemos muy bien por qué razones que los salmos se dividieron en 5 libros. Creemos, o algunos estudiosos creen, que se realiza esta división para facilitar el uso de los rollos en el uso del templo. Al tener secciones más pequeñas era más fácil el uso y la manipulación de los pergaminos y de los rollos en el templo. Ahora hay que entender que es probable que las colecciones hayan existido de menos a más, es decir, se fueron formando, por ejemplo, las colecciones del libro 1, que tal vez existía para los tiempos de David, y después para los años posteriores se fueron añadiendo a esas colecciones más salmos que iban siendo producidos, que Dios iba dando a la historia del pueblo de Israel. Entonces estos salmos eran añadidos y reconocidos como inspirados por Dios, y así se iba formando una colección mayor. Entonces se cree también que esta división de los salmos en 5 libros tal vez sigue el patrón del Pentateuco. Como en el Pentateuco son 5 libros, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, es probable que en los salmos se haya usado el mismo patrón, tal vez haciendo alusión al Pentateuco. Entonces esa es la primera división que se realiza a los salmos, según el libro al cual corresponde. Algo muy interesante aquí es que cada libro, por ejemplo, el libro 1 va desde el Salmo 1 hasta el 41 y termina con una doxología. Y si alguien no sabe lo que es una doxología, es una expresión de alabanza a Dios, es una expresión corta, un cántico corto de alabanza a Dios, es una breve oración de alabanza a Dios. Y eso es algo que es muy común en los salmos, en realidad en los libros, que siempre terminan con una doxología. Y aquí podemos ver a grandes rasgos el libro 1, los salmos que pertenecen al libro 1. Vamos desde el Salmo 1 hasta el Salmo 41, Salmo 1, 2 hasta el 41, corresponden al libro 1. El libro 2 corresponde desde el Salmo 42 hasta el Salmo 72. El libro 3 desde el Salmo 73 hasta el Salmo 89. El libro 4 desde el Salmo 90 hasta el Salmo 106. Y el libro 5 desde el Salmo 107 hasta el Salmo 150. Y en general el enfoque de la agrupación de esos salmos, por ejemplo, va variando según el libro. Por ejemplo, al ver los salmos desde el 1 al 41, como que nos damos cuenta de que el enfoque que tienen esos salmos es como que tratan la relación entre Dios y el justo. Eso es como un tema general. Y si vamos al libro 2, el principal enfoque del libro es la adoración en el templo y la realeza divina. Si vamos al libro 3, el enfoque de los salmos que están ahí tiene más relación con desesperación y sufrimiento del pueblo de Dios, en contraste con la fidelidad divina. En el libro 4 vemos que hay un fuerte énfasis en la soberanía de Dios y en la restauración del pueblo de Dios. Y en el libro 5 terminamos con la redención divina y alabanza continua a Dios. Entonces aquí vemos los autores más frecuentes y los salmos que le van siendo atribuidos a cada autor. Y acá lo mismo, pero vamos resaltando cuál es el nombre de Dios que más se repite. ¿Cuál es el nombre de Dios que más se va repitiendo en cada libro? En este caso tenemos Elohim, acá tenemos el nombre de Jehová o Yahweh, acá es Yahweh en el libro 4 y en el libro de
quinto, igual el nombre que más se repite es Elohim, Yahweh. Entonces, es interesante esto porque en función del nombre de Dios que más se repite, podemos ver que es el énfasis o el reconocimiento del carácter de Dios que se le da en ese salmo o en ese libro. ¿Ya? Entonces, vamos a pasar a una segunda clasificación, que es clasificar los salmos según el género al cual pertenecen. ¿Cuál es el tema que más predomina en el salmo? Entonces, podemos agrupar los salmos también de otra manera, y los clasificamos según el género o el tema que más predomina en el salmo. Y en este ejercicio que se pueden reconocer principalmente 8 tipos de salmos. Hay más y puede ir variando según el autor bíblico que usted consulte, pero estos son como los principales y estamos de acuerdo en estas categorías, por así decirlo. En general se observa que hay algunos salmos que son himnos, otros salmos son como súplicas colectivas. Hay otro tipo de salmos que son súplicas individuales. Hay otra categoría de salmos que son mesiánicos o salmos que son reales, que se usaban en cierto contexto real. Hay otros salmos que son salmos de acción de gracia. Hay otros salmos que son salmos didácticos o salmos sapienciales. Salmos históricos y salmos imprecatorios. Vamos a ir viendo uno a uno de qué se tratan y cuáles son cada salmo. Entonces partamos por el primero, los salmos que son himnos. Estos son básicamente salmos de alabanza. Generalmente comienzan con una llamada de alabanza y les siguen los motivos por el cual alabar a Dios, y concluyen finalmente con una llamada a alabar a Dios. En estos salmos se exalta a Dios por su actividad creadora y por cómo Él ha actuado a lo largo de la historia. Entonces, los salmos que son himnos, los salmos hímnicos, por así decirlo, existen, son salmos principalmente de alabanza, y existen algunas subcategorías. Por ejemplo, hay salmos de entronización, que igual son salmos de alabanza, en los cuales se utilizaban, sí se utilizaban en el contexto, por ejemplo, cuando había un nuevo rey que iba a ser puesto para gobernar. En esos casos eran salmos de alabanza a Dios en los cuales se celebra la entronización del nuevo rey. Hay otros salmos que exaltan el monte de Sión como el monte del lugar o lugar de la morada de Jehová, y hay otros himnos que se cantan durante las procesiones. Entonces, esos son algunos usos que se le dan a este tipo de salmos, y en general podemos ver estos salmos que le siguen a cada tipo de salmo. Hay un segundo género, un segundo tema, un segundo tipo de salmos, son salmos llamados súplicas o lamentaciones colectivas. En estos casos, los salmos se junta todo el pueblo, toda la nación, y eleva una oración a Dios, una oración pidiendo socorro, pidiendo ayuda, un lamento comunitario, pidiendo ayuda a Dios. Y en estos poemas no se canta tanto de las glorias de Jehová, sino más bien son invocaciones, son súplicas, son lamentaciones del pueblo hacia Dios. Y el lenguaje de este tipo de salmos está basado en que Dios va a contestar la petición del pueblo. Dios hará algo y la vida del pueblo será restaurada. Usualmente se usaban estos salmos cuando el pueblo, por ejemplo, había sufrido una derrota en la guerra, o tal vez había tenido una mala cosecha, habían sufrido una invasión de langostas. El pueblo se juntaba y colectivamente elevaba la súplica a Dios, y probablemente a lo mejor estos salmos se utilizaban en este uso, donde se invocaba a Dios
repitiendo las palabras del salmo. También tenemos otro tipo de salmos que son las súplicas o lamentos individuales. Y aquí vemos que ahora los salmos que son salmos que expresan el dolor de un salmista y su encuentro con Dios. Entonces ese es el salmista con Dios. Y en estos casos el salmista pide que Dios intervenga en su vida para libertarle, ya sea de alguna causa, de alguna situación específica o de algún enemigo. En estos casos muchas veces algunos de los salmistas reconocen que los males que le han venido han sido debidos al pecado que está de ellos, y van pidiendo a Dios, confesando sus pecados, pidiendo misericordia. Algunos salmos de lamentos individuales que observamos son todo esto que se ve acá, y también hay otros salmos que son oraciones de confianza, y hay salmos de acción de gracia que también lo vamos a ver con más detalle, pero más adelante. Existe un cuarto tipo de salmos, los salmos reales o también salmos mesiánicos, si bien no son lo mismo, pero sí se parecen en el uso, que básicamente estos salmos celebran o describen el gobierno soberano de Dios en el mundo. Y a veces el gobierno de Dios está muy relacionado con el rey terrenal que estaba reinando en nombre de Dios en Israel. La idea detrás de todo esto es que Israel iba a gobernar al resto de las naciones, y Dios a través de Israel lo iba a hacer. Entonces este gobierno de Dios reinando en todas las naciones iba a ser cumplido a través del advenimiento del Mesías. Entonces en estos salmos se celebra esta realidad, se celebra que Jehová Dios es el rey. En estos salmos se enfocan principalmente en tres grandes temas que están entrelazados y unidos. Se celebra, por ejemplo, el tema del pacto davídico, el pacto que Dios hizo con David, y cuando fue el profeta Natán a visitarlo, y también ahí Dios promete una dinastía davídica, es decir, un rey que se iba a sentar para siempre en la casa de David, y ese rey es el Mesías. Entonces celebramos o se celebra la venida del Mesías al reinar, y Dios va a reinar a través de su Mesías. Ese es el uso principal que se le da a este tipo de salmos. ¿Y cuáles son estos salmos? Salmo 110, Salmo 132. Este se utilizaba, por ejemplo, cuando había un rey que iba a ser coronado, un rey terrenal que iba a ser coronado. Entonces el pueblo cantaba como celebrando el reinado de Dios en Israel, con mira y la expectativa a que Dios iba a cumplir su reinado en todas las naciones, que Israel iba a gobernar sobre todas las naciones. Hay otros salmos mesiánicos que apuntan igual al futuro descendiente de David, que vendría a reinar, o al futuro Mesías que vendría, que son los que vemos acá abajo. Hay otro tipo de salmos que son los salmos de acción de gracias. Estos salmos son, como su nombre lo indica, el salmo en la cual la acción de gracias es la parte esencial del salmo. Si bien en los salmos de lamento habitualmente termina con una acción de gracias por la liberación o por ser oído por Dios, los salmos de lamento habitualmente, ya sean individuales o comunitarios, generalmente es como una desorientación del salmista, pero después al final termina con una acción de gracias por haber sido oído. Pero en estos salmos de acción de gracias, lo principal del salmo es la acción de gracias a Dios, es la parte esencial del salmo. Entonces aquí, al igual que los salmos de lamento, en este tipo de salmos se usan en dos tipos: salmo de lamento individual y salmo de lamento como colectivo o comunitario. Cuando eran individuales, por ejemplo,
el salmista celebra o da gracias a Dios por haber sido liberado de alguna calamidad o que Dios escuchó su oración. Y en los salmos que son colectivos, el pueblo aún está dando gracias a Dios por ejemplo, porque Dios le dio la victoria en la batalla, o porque Dios respondió en la oración por las cosechas o por algún otro beneficio que les fue otorgado. Entonces, generalmente estos salmos expresan su agradecimiento a Dios y exhortan a los fieles, al resto de los fieles, a alabar con ellos. Por ejemplo, el Salmo 34. Tenemos otro tipo de salmos que son los salmos didácticos o salmos sapienciales. Estos salmos están diseñados para instruir al lector sobre temas éticos de la vida. Estos salmos tratan de hacer que el lector o que la audiencia piense acerca de cómo está llevando la persona su vida con Dios, que piense en relación a Dios. Y a la vez tratan algunos temas como temas éticos, del por qué sufren los justos, por qué hay injusticia en el mundo. Los sabios de Israel enseñaban a los más jóvenes con este tipo de salmos. Y en este salmo, a diferencia de los otros que tienen un fuerte énfasis en la emoción, en el lamento del salmo, en el lamento o en la alegría dada una respuesta de parte de Dios, estos son salmos más contemplativos. Carecen de tanto sentimiento y son más contemplativos, más de contemplar la vida. Y estos salmos que podemos reconocer son los salmos como sapienciales, son estos salmos que están acá arriba, el 1 al 37, 49, 73, 78, etc. Y hay otros salmos que también son de carácter didáctico, porque se usaban como un salmo para dar una enseñanza profética, que son también el Salmo 14, 50 y otros que están por acá. ¿Ya? Estos son salmos del tipo didácticos, es decir, su fin es enseñar o instruir al pueblo. Tenemos un séptimo tipo de salmo, que son los salmos históricos, es decir, este tipo de salmos se caracterizan porque cuentan la historia del pueblo hebreo. El fin también es similar al anterior, es un fin didáctico, es decir, es la idea de enseñar al pueblo o a las futuras generaciones. Y en este caso el énfasis está hecho en que se cuenta la historia del pueblo hebreo o una parte de la historia del pueblo hebreo. A los hebreos les encantaba escuchar la historia de su salvación, de cómo Dios había intervenido para salvar a la nación. Y esto es lo que vamos viendo, que los salmistas van haciendo eco de las obras salvíficas de Dios en la historia, para expresar y recordar y enseñar lo que es Dios y lo que Él ha hecho. Este es el salmo histórico, entonces también tiene un fin didáctico, y la idea es que mediante la repetición pudiese el pueblo, la gente más joven, ir aprendiendo acerca de Dios. Tenemos un último salmo, que son los salmos imprecatorios. La verdad, estos son los salmos más complicados de interpretar, son los salmos más complicados de entender en algún sentido, porque contienen maldiciones, y muchas veces contienen oraciones donde el salmista está pidiendo un castigo para sus enemigos, y está pidiendo muchas veces que el enemigo, que Dios vengue al salmista de sus enemigos. En algunos casos, estos enemigos son parte de los enemigos de Dios también. Son salmos complicados de interpretar, pero vamos a verlo en su momento, cómo es que se leen estos salmos, cómo es que se interpretan estos salmos, cómo se ora en estos salmos, cómo se medita en ellos, porque si están en las escrituras es porque también son útiles para nuestro provecho. Entonces, salmos imprecatorios, por ejemplo, tenemos el Salmo 7, el Salmo 28 y algunos que están aquí mencionados. Entonces, a modo de resumen,
de esta clasificación según el tipo de salmo, según el género de los salmos, podemos mostrar esta tabla en la cual se sintetiza el libro al cual pertenece el salmo, y se hace eco del tipo de salmo y el posible autor del salmo. Entonces aquí están distribuidos los 150 salmos, y con esto vamos resumiendo dos clasificaciones que hemos visto en esta clase. La primera es que vimos que los salmos pueden ser clasificados según el libro al cual pertenecen. Estamos hablando del libro 1, libro 2, libro 3, libro 4, libro 5, o según el tipo de salmo o según el género del salmo, que puede ser los géneros que ya hemos visto en este minuto. Ya vamos a continuar después en una segunda clase con la clasificación de los salmos. Nos queda ver una tercera clasificación, que es la clasificación según la estructura del salmo. Así es que vamos a ir aprendiendo todas estas cosas, y no olvidemos que lo hacemos para poder después poder interpretar mejor los salmos, leer los salmos, meditar los salmos, orar los salmos y aprender un poco más de ellos, porque son la auténtica palabra de Dios. La auténtica palabra de Dios. Nos vemos en la próxima clase.